Buenas tardes a todos, estamos en nuestros estudios, volvemos a transmitir en vivo. En este caso estamos con Norma, con Susana, integrantes del Foro de Educación de Chacabuco. Bueno, con una noticia que, como hablábamos un poco fuera de aire, las alegró bastante, después de tantos años de lucha, y es que se inauguró la Escuela Secundaria 11 de la localidad de Castilla. Empezamos, Susana, hablando un poquito con vos, hablando un poco de la historia que tiene esta escuela secundaria y cómo se llega a la inauguración de esta mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, Emilio. Bueno, la verdad es que lo de hoy ha sido un logro que te diría inesperado, además, para nosotros, ¿no? Porque ha sido una ardua historia la que hemos recorrido con el foro, un arduo camino. Si nos remontamos a lo que fue febrero de 2018, cuando empezamos a escuchar que se fusionaban las aulas tanto de la primaria como de la secundaria de Castilla, la secundaria que era un anexo de la escuela 2 de Rawson, el anexo 2020. Y bueno, aquí estaba el reclamo de los padres, las familias, los alumnos, los docentes. Nosotros empezamos a acompañar desde un lugar de sujetos autoconvocados, ciudadanos autoconvocados en defensa de la educación pública. Perdón, esa fue la fundación del foro. Sí, surgió sin saber cuánto más tendríamos que andar, ¿no? Porque cuando esto empieza, y era marzo y era febrero, no habían empezado las clases, nosotros creíamos que con un simple reclamo se iba a poder dar respuesta a ese pedido de las familias, de los alumnos, de los docentes. Nos reunimos unas pocas personas en principio, entre ellas nosotras dos, con otros autoconvocados docentes, la mayoría, o gente que de algún modo había estado, ¿no? Porque Norma fue presidenta del Consejo Escolar en 2 gestiones anteriores. Cuando nos juntamos y no sabíamos muy bien qué hacer, si una redacción, convocamos a través de los medios a un abrazo para estas escuelas que estaban en situación de fusión de aulas y el cierre de la 42. Y bueno, en los saltos de huracán, ese fin de semana logramos reunir unas 100 personas, todo de manera espontánea, docentes en actividad, gente que estaba interesada en lo mismo que nosotros, ¿no? Y bueno, desde ahí no pudimos nunca detenernos porque fue todo... La cuestión se judicializó en el medio. Así fue. Primero se pidió los padres pidieron una banca abierta que les fue denegada, viendo que no había respuesta, viajamos a la Defensoría del Pueblo en La Plata. Desde allí empezamos a gestionar pensando que tal vez en la inmediatez se iba a poder resolver esta situación. Viendo que no había avances, que no había respuestas, presentamos un recurso de amparo acompañando el reclamo de las familias y bueno, esto llegó a los tribunales de Junín, una medida cautelar que sale en agosto indicando que las aulas debían volver al estado de diciembre de 2017, tanto para la primaria como para la secundaria. Bueno, esa medida cautelar tampoco se cumplió. Vale decir que para efectivizarse estos cierres se pasaron datos de matrícula erróneos a La Plata, porque con los datos de matrícula... Perdón, te hago un punto ahí porque me acuerdo que la discusión en aquel momento era no tiene matrícula la escuela, no tiene sentido tener los cursos desdoblados. Claro, ese fue el discurso oficial. Lamentablemente la escuela nunca había tenido grandes movimientos de matrícula, sino que la matrícula siempre fue más o menos la misma, tanto para la primaria como para la secundaria. Es escuela única y funcionaban como una escuela rural con la normativa de escuela rural, para lo cual el número de docentes que tenían y el número de alumnos que tenían ambas instituciones era más que, excedía por completo el número mínimo previsto para escuelas rurales. Y bueno, a partir de allí ya fue muy, muy difícil todo porque más allá de que
la ley indicaba volver a los cursos como estaban en 2017, esto no sucedió. Y recién el año pasado se logró recuperar la mayoría de las aulas, esto ya por gestiones de la jefatura distrital y de la provincia, ¿no? Aquí ya el foro dejó de intervenir porque llegó un momento en que nosotros mucho más no podíamos hacer, salvo seguir acompañando moralmente este reclamo del cual... Digamos, empezó a ser una política pública desde el Estado. Sí, así fue. Ya empezó a correr por otros carriles. Sí, es cierto. Fíjate que dijimos que no íbamos a actar a la Dirección General de Escuela si no se lograba algo. Y bueno, así que seguimos, el foro siguió. Pero bueno, obviamente que la Dirección General de Escuela es la que dio la respuesta y la jefatura acá que gestionó. Norma, y mientras los cursos estuvieron fusionados, ¿cómo fue el funcionamiento? ¿En qué perjudicó a los chicos de la localidad? Tristísimo, los perjudicó muchísimo porque hubo chicos que pudieron quedar, tuvieron que quedar dando clases en la escuela de Castilla, y los que podían, como era una educación que no correspondía para los chicos, porque estaban en quinto grado, que acá ella es docente y inspectora lo sabe mucho mejor que yo no soy docente, pero me acuerdo una vez cuando vi un cartel en la plaza que decía por chicos sin su educación. Subeducados de Castilla. Los subeducados de Castilla, exacto. Para explicarle un poco a la gente que no está muy en tema, la fusión de cursos significa que ese quinto grado coexistía con chicos de otros grados y todos juntos estaban en el mismo aula. Claro, tercero, cuarto y quinto. Estaban fusionados juntos, ¿no? Sí, y todo eso quedó muy de manifiesto en las pericias que hicieron las psicólogas de tribunales de Junín con los chicos de la secundaria. Los chicos de la secundaria tuvieron entrevistas y pericias, y el peritaje indicó que había mucho perjuicio y daño en estos educandos. Aún así, bueno, esto fue también contemplado, por supuesto, en el momento que sale el dictamen favorable para volver, para retroceder, y bueno, tampoco esto fue escuchado. ¿Cuándo empieza a aplicarse esta resolución judicial o cuándo decide el gobierno de la provincia desdoblar y volver a su estado natural? Recién el año pasado, en 2022, hubo una vuelta, un retorno a las aulas como estaban anteriormente, y hoy tuvimos esta gratísima noticia que fue la de la inauguración de una secundaria, que esto es muy superior incluso, es pasar a un estadio muy... Es más de lo que pedían, digamos. Es más, esto es más de lo que se pedía, porque ya deja de ser anexo y pasa a ser una escuela autónoma, con todo lo que eso significa, y la seguridad que le da a la comunidad tener una escuela propia, que eso asegura que los chicos no tengan que irse, que es lo que quizá Norma no alcanzó a decir. Los chicos, muchas familias optaron por llevarse a sus hijos a estudiar a pueblos vecinos, porque no sentían que estuvieran recibiendo esa educación de calidad a la que todos tienen derecho en una escuela pública. Y bueno, hoy eso se garantiza con la apertura de esta escuela secundaria. Bien. ¿Qué pasó con la Escuela 42? Que en el medio de la discusión por la fusión de cursos también recuerdo que se tomó la decisión de cerrar la Escuela 42. ¿En qué etapa está eso? Porque también se anunció que se iba a volver a abrir, que se iba a remodelar. ¿En qué etapa está eso? Se está remodelando y se va a abrir. Lo que pasa es que, bueno, hubo alguna demora, pero que se va a abrir la Escuela 42. Inclusive hay matrícula porque a Susana la están llamando y a mí también, preguntando cuándo se abre la Escuela 42. Así que la Escuela 42 se cerró con una matrícula de 7 alumnos, como dicen ellos. ¿Qué hicieron esos chicos? Ellos dijeron 0. Ellos dijeron, una cosa que dijeron 0 y otra cosa que es inexplicable que se cierre una escuela antes de la fecha de la matrícula. Sí. Nunca se vio. Por lo menos yo, con los años que tengo, nunca vi algo igual. ¿Qué pasó con los 7 chicos que asistían a esa escuela? Y fueron a otra escuela, la escuela 17.
La cuestión es que en realidad también para poder cerrar una escuela rural con 7 alumnos no hubiera sido posible. Entonces allí el dato que se pasó al nivel provincial fue de 0. La matrícula fue de 0. Y no tenía alumnos esa escuela. No tenía alumnos, cuando en realidad eran 7. Y en escuelas rurales se debe contemplar siempre la matrícula proyectiva, porque vos sabés que llega una familia golondrina con 5 hijos y te aumenta a 12 el número de matrícula de base. De hecho, como dice Norma, es el día de hoy que a mí las familias de la zona se siguen comunicando conmigo, me siguen mandando mensajes pidiendo por esa reapertura, porque nos tomaron como referentes, cuando en realidad nosotros sí fuimos representantes de este foro en defensa de la educación pública, pero no somos funcionarios públicos con poder de decisión ni de toma de decisión. Pero bueno, la realidad es que los chicos están en la zona, y están o en la escuela 17 o en la escuela de O'Higgins. Sí, por comentarios también que leo en las redes, que hay gente que dice, si no había chicos, los chicos se llevan de acá de la ciudad, como para que haya matrícula, para crear cargos, y realmente eso es doloroso, porque cuando hablamos de educación, puede haber que haya chicos que vayan de acá de Chacabuco, pero hay que también en el nivel educativo que ellos pueden llegar. Porque sabemos ciertamente que van muchos chicos de Chacabuco a la escuela 17, porque se sienten bien, porque se sienten más contenidos, porque se sienten atendidos. Entonces, cuando hablamos de educación, tenemos que pensar en todo. No es solamente eso de que tenga que ir un chico de Chacabuco o que tenga que ir un chico que esté en la zona. También puede ir un chico de Chacabuco que se pueda sentir más contenido en esa escuela, como la escuela 7, que a veces también ya está superando la matrícula, porque hay muchos problemas, Emilio, muchísimos problemas en los chicos. Entonces hay que atender a todos esos problemas que tienen, problemas familiares, problemas por ahí que no alcanzan un nivel igual que el otro, y se sienten mal y abandonan, y a eso tenemos que apuntar, a que no abandonen, a que sigan estudiando, por favor, porque es la única puerta que les va a abrir en el futuro. Que estos eran chicos de la zona, eran todos alumnos de la zona, tanto los chiquitos del nivel inicial como los de la primaria. Eran chicos de pertenencia a la escuela 42. Y bueno, hay una familia muy cercana que trae obligada, ¿no? Su hijo a la escuela, a una escuela del centro, pero en realidad si la escuela hubiera seguido funcionando, ese niño hubiera cursado su escuela en la escuela vecina, su escolaridad en la escuela vecina. Hacías un repaso de lo que ha sido esta lucha del Foro de Educación para poder tener lo que hoy terminó siendo la inauguración de la escuela secundaria de Castilla. ¿Creen que esto es un derecho adquirido o temen que en un nuevo cambio de gobierno o en los próximos años esto pueda volver a retroceder como pasó alguna vez? Yo quiero ser optimista y pensar que este es un derecho adquirido como la Constitución Nacional lo prevé, ¿no? El derecho a la educación es un derecho inalienable que no debiera ser materia de discusión. Ahora, ¿qué es lo que puede venir? No lo sabemos, pero... Lo padecimos una vez y bueno, yo quiero ser optimista, pero me da miedo. Pero mientras tenga vida, seguiré luchando. Ahora, quiero preguntarle, porque justamente por eso el candidato más votado en las PASO es un candidato que propone la privatización de la educación, un sistema de voucher al estilo de otros países. ¿Qué puede pasar en Chacabuco, en la República Argentina, si proliferan o eligen presidente a Javier Milei? Y bueno, yo, Emilio, no puedo saber lo que va a pasar hasta que no lo sufra, como sufrí el gobierno de Macri. Bueno, saldrá tal vez el foro en defensa de la educación, así esperemos 4 o 5 años. Yo ruego de que no, pero bueno. Temo que respeto la decisión de todos los ciudadanos, por supuesto. Temo que habría que pensar en un escenario muy violento, porque el perfil del candidato es de violencia. Lo vemos permanentemente en las respuestas que da a cualquiera que le hace una pregunta que lo incomoda. Pero no solo eso, sino que toda la quita de derechos ganados a lo largo del tiempo me parece que generarían
una reacción de un sector importante de la sociedad. Esto por un lado, y a mí me parece que lo que hay que pensar a la hora de votar es qué modelo de país estamos pensando, porque con las falencias que puede tener nuestro país, así como está actualmente, nunca se ha cumplido aquella profecía de muchos que decían que íbamos camino a quedarnos sin luz, sin gas, sin alimentos, sin papel. Todos disfrutamos de todos estos servicios con los subsidios de los cuales en muchas oportunidades se hace cargo el Estado, y la pérdida por los grandes recortes que se anuncian de acuerdo a la plataforma que presenta este candidato, sí nos llevaría a vivir de esta manera temeraria en la que todo parece que estaría por perderse. Y bueno, la verdad es que el escenario preocupa, así como se resolvería de ser este candidato el ganador. Yo creo que mucha parte de la ciudadanía que está pensando en este candidato está desconociendo las realidades de muchos otros ciudadanos argentinos, porque no creo que a nadie le guste vivir de un plan, pero me parece que es un paliativo necesario para mucha gente que, bueno, con un trabajo medianamente, quizá no es un trabajo en blanco, pero bueno, un trabajo precario y un plan tiene una ayuda para la subsistencia de su familia y que lo dignifica en el día a día, que tanta pérdida de derecho llevaría a un escenario de mucha violencia. Norma, Susana, gracias a las dos por la visita. No, por favor, Emilio, gracias a vos. Y bueno, y hay que pensar en la educación de todos los chicos y hay que pensar en todos, porque, a ver, perdóname, pero yo vi acá una nota donde que vos hiciste, donde una candidata a concejal, el que va a ser elegida por los ciudadanos, dijo, bueno, yo tengo la suerte de poder mandar a mis hijos a colegios privados. Bueno, no todos tienen esa misma suerte. Así que bregamos por una educación pública y que absolutamente creo que es de calidad para todos. Gracias. Gracias.